al Señor, no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. No habrá necesidad, aleluya, de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Cuál glorioso será la mañana. Aleluya. ¿Ah? Cuando venga Jesús, ¿verdad? Aleluya. Qué alegría. ¿Verdad que sí? Debe ser una alegría grande, ¿verdad? Pero estemos preparados para ese día. Necesitamos preparar, estar siempre. Amén. Bueno, primero que todo, le doy gracias a Dios, a ese Dios maravilloso, por regalarme este día maravilloso, por permitirme estar en este templo hermoso. Y saludo a la amada iglesia del Señor, a todos los amigos que en esta hora nos acompañan. Sean todos muy bienvenidos. ¿Cómo le decimos a los amigos? Bienvenidos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Bueno, en esta mañana les invito a los hermanos y a los amigos que nos saludemos los unos a los otros. Díganles, bienvenidos en el nombre de Jesús. Un momentico, saludemos ahí. Amén, amén, aleluya. Los invito a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a leer en el libro de Isaías. Isaías 55. Vamos a leer todo este capítulo. Hasta el 13, del 1 hasta el 13. Amén. Misericordia gratuita para todos. Tiene como título. Amén. ¿Cuánto crees que tenemos un Dios que nos brinda toda esa misericordia, verdad? Gratuita, hermanos. Ese es el Dios que tenemos. Amén. Bueno, yo empiezo la forma alternada. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y viviréis vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y aquí llamarás a gente que no conocisteis y a gente que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que ha honrado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquellos para que la envíen. Todos. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerán arrayán. Y será Jehová por nombre, por señales eternas que nunca serán oídas. Amén. Qué hermoso pasaje, ¿verdad?
Estamos en un tiempo maravilloso. La palabra dice que buscad a Jehová mientras puedas hallado. Buscarle en cuanto esté cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos y vuélvase a Jehová. Que Él será amplio en perdonarnos, ¿verdad? Porque ese es el Dios maravilloso que nosotros tenemos. Y en esta mañana vamos a elevar una oración. Yo creo que tenemos mucho por decirle a este Dios esta mañana. Gracias, Dios, porque una vez más estamos aquí. No importa el problema, la dificultad. Sabemos que estamos pasando tiempos de dolor, de tristeza, pero tenemos un Dios maravilloso. Que cuando estamos tristes, lo invocamos, nos arrodillamos y créale que Él nos dará la paz, la tranquilidad. Él conoce cada uno de nuestros corazones. Él sabe qué necesitas tú y yo en esta mañana. Pero a veces necesitamos buscarle, aleluya. Amén, amén. Vamos a elevar una oración en esta mañana. Vamos a orar también por la mamá de nuestra hermana Nelcy, por la familia de nuestra hermana Idalí, que la pérdida de un hermano. Hermanos, son momentos tristes, pero en Él nos regocijamos. Él es el que nos da la paz y la tranquilidad. Amén. Así que vamos a elevar una oración esta mañana. Soberano Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, una vez más te invocamos. Una vez más, Señor, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso, Señor. Oh Dios, gracias te doy por la oportunidad que me regala presentarme delante de ti, Señor. Es un honor, es un privilegio que tú nos regalas, Señor. Gracias. Gracias por cada momento de servicio, Señor. Gracias por cada momento de alegría que me regalas, Señor. Pero gracias por cada momento de tristeza, Señor. Aleluya. Hoy en esta mañana, Señor, yo te presento, Señor, a la mamá de nuestra hermana Inelsa, de nuestra hermana Nelson, perdón, Señor. Ayúdala, Señor. Tú conoces su necesidad. Tú conoces, Señor, su problema, su enfermedad, Señor. A cada uno de nosotros, Dios maravilloso. Estamos aquí, Señor, porque sabemos que de ti dependemos, Señor, que nuestras fuerzas vienen de ti, oh Dios maravilloso. Que sin ti no somos nada, Dios. Por eso clamamos, porque te necesitamos cada día. Oh Dios, también te pido por nuestra hermana Idalí, Señor, que seas tú, Dios, dándole fortaleza en estos momentos difíciles de dolor, Señor. Ayudas a la familia, Señor. Oh, somos tus hijos, Señor. Aclamamos porque te necesitamos cada día. Ahora recibe la alabanza de tu pueblo, Dios. Recibe la adoración, toda exaltación en esta mañana. Porque a eso hemos venido, Señor. A ofrecerte sacrificio, Señor, vivo para la honra y la gloria tuya. Te lo pedimos, oh Dios maravilloso, en tu nombre, Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Aleluya, aleluya. Aleluya. Amor inmensurable. Oh, aquí está el Señor en esta mañana. Aleluya. Aquí está la presencia del Señor en esta mañana. Aleluya. Yo siento su presencia una vez más. Aleluya. Que aunque el mar se secare, Oh, aleluya. y se esfumen los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol, que aunque Oh, en Señor, el te infinito los astros no titilen, y aun cuando se terminen las aves de arrebol, aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime su amor, si es mucho amor.
eterna. Aleluya, aleluya. Ese amor tan glorioso, Aleluya. ese amor tan bendito, que quiso redimirme, siendo yo un pecador. Y hoy con toda mi alma, ay, quiero dirigirme y en mi canción decirle, su amor sí es mucho amor, porque puedo sentirle muy dentro de mi alma, que me ha dado esa calma que el mundo no me dio. Ese amor tan bendito, Amor solitario, le brinda luz y amparo. Es el amor de Dios. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. Aleluya, aleluya. ¿Quién ¿Quién nos separará de su amor? ¿Quién nos separará? Aleluya. Oh, aleluya, ese aleluya. amor tan grande? Oh, de ese amor tan grande, aleluya. Ni temores ni Oh, aleluya, aleluya. me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie,
amor es eternal. Aleluya. Oh, aleluya. Escucha, oh Dios, Aquí está su presencia en esta mañana. Anda buscando un corazón sediento en esta mañana. Viento eres tú, sopla vida, Oh, Señor. Escucha, oh Dios, nuestro clamor. Al estar ante ti, que tu gloria, Señor, llene
Te anhelamos, Jesús, aleluya. Quiero más de ti. Aleluya. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, Señor, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya, aleluya. 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 Yo creo que Él se merece un mejor aplauso en esta mañana. Aleluya. Olvidarte si yo soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros, tu poder. ¿Cómo olvidarte si tú has sido siempre fiel?
cambiaste mi vida, cambiaste mi hogar, mi familia, aleluya. ¿Cómo olvidarte, aleluya? Aleluya, aleluya. ¿Cómo olvidarlo, aleluya? ¿Cómo olvidarte, Cristo, aleluya? Oh, santo, aleluya. Santo, aleluya, aleluya. ¿Cómo olvidarte, aleluya? Oh, ¿cómo olvidarte, Jesús, aleluya? Oh, santo, aleluya. Oh, hermano, aquí está su presencia en esta hora, aleluya. Oh, siento su presencia en este lugar, aleluya. Oh, santo, aleluya. Oh, santo, alabanza para ti, Señor. ¿Cómo olvidarte, aleluya? Oh, santo, aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Oh, alabanzas al Rey, aleluya. Oh, alabanzas para ti, Señor. Oh, santo, santo, alabanza para ti, Señor. Te adoramos, Jesús, te adoramos. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento, espera beber de ti. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento, espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende al lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo.
esperado por ti. Con un corazón sediento, esperado ver de ti. Aleluya, 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 aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús, aleluya, aleluya. Los invito a que se coloquen cómodos, aleluya. Aleluya, en verdad que uno no quisiera parar en esta fiesta. Yo quisiera seguir, pero el tiempo es corto. Aleluya, quisiera seguir y seguir y seguir. Aleluya, y ojalá que cuando el Señor venga nos encuentre así. Aleluya, dadivosos, animosos, cantándolo a Él, porque Él es el que se merece todo, amén. Bueno, vamos a colectar la ofrenda en esta mañana. Nosotros también adoramos a Dios con nuestras ofrendas, amén. Yo invito a nuestro hermano. Para que pueda vencer, en cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado, en cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, vivo, vivo. Autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, rey de reyes, novio amado, señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Asueta vivo, no mi triunfa.
fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar a Dios. Que Dios nos hable en esta mañana. Amén. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Y en esta oración, hermanos, vamos a pedir a Dios que Dios trate con nosotros. Hemos orado por las peticiones, los hermanos enfermos, la mamá de nuestra hermana Nelcy, la situación de la hermana Idalí, la hermana Tita, su hermano ha partido a la eternidad. Pero ahorita vamos a orar a Dios, hermanos, que Dios trate con nosotros. Yo quiero invitarle que usted le diga a Dios: Señor, ayúdame a entender tu palabra. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo? Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Dígale: Señor, trata conmigo en esta mañana, Señor. Oh Dios, ayúdame a transmitir tu palabra, Dios, bajo la guianza de tu Espíritu Santo, Señor. Oh Dios, hemos venido trayendo este lema, Señor. Tú que nos diste este sentir, Dios, tú sabes la necesidad de tu pueblo. Cuánto necesitamos, Dios, cuánto necesitamos dejarnos guiar de ti, Señor. Bendice a tu pueblo, tu iglesia, a tus hijos, a cada hermano, a cada hermana, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Digamos gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, hermanos y amigos, hemos venido trayendo este mes un lema y hoy estamos terminando con este lema. Y nuestro lema ha sido, ¿cómo? Sanidad emocional. Amén. Sanidad emocional. Hermanos, es muy importante este tema que hemos venido trayendo. Y hemos venido escuchando diversos temas durante este mes, pero todos hablándonos de la importancia de que sane en nosotros nuestras emociones. Amén. Y es que, hermanos, todo tiene que ver con nuestra manera de pensar. Y si no sanamos nuestra manera de pensar y todo lo que tiene que ver con las emociones, aunque seamos cristianos, estaremos esclavos. Amén. Y eso va en contravía con la palabra de Dios, porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Y el Señor dijo, cuando el Señor anunció su venida, Isaías, anunciando de Jesús, estaba diciendo cuál iba a ser el propósito y la misión de Jesús. Isaías dijo, hablando de Jesús: porque me ha enviado, ¿para qué? Para sanar, para abrir las puertas de la cárcel a los que están presos, para curar a los abatidos de corazón, amén, a los que tienen problemas de espíritu, amén, a los que están en situaciones difíciles, a anunciar el año agradable del Señor. Quiere decir, hermano, que el Señor venía a todo eso, a cambiar nuestra estructura de vida, a cambiar nuestro pensamiento, nuestra forma de vivir, y es necesario que lo entendamos. Y yo en esta mañana quiero que hablemos, hermanos, bajo un tema, y es cosmovisión desde una perspectiva bíblica. Amén. Repitan conmigo, por favor: cosmovisión desde una perspectiva bíblica. Amén. Permítame decirle, hermanos, la palabra cosmovisión está compuesta de dos palabras.
La una es cosmos y la otra es visión. La palabra cosmos se traduce mundo. El cosmos en griego es mundo. Así que es la manera como nosotros vemos el mundo. Amén. Cómo vemos todo lo que a nosotros nos rodea. Y permítame decirle, todo lo que a usted le rodea y a mí me rodea, necesitamos verlo desde una visión bíblica. Amén. Desde una perspectiva bíblica. Porque, hermano, a veces yo puedo tener muchos años en la vida cristiana, pero seguir actuando con una visión y una forma de actuar a la manera del mundo. Amén. Así que, y yo quiero decirle, hermano, a esto hay que prestarle mucha atención, porque a veces hay cristianos que tienen formas de actuar paganas, y eso es muy, pero muy grave. No solo el daño que se hace el cristiano, hermano, el daño que se hace el cristiano es inmenso, el daño que le hace a la fe. Amén. El daño que le hace a la fe, el daño que le hace al evangelio. Y hermano, y esa persona a la par, hay gente que va a aprender igual a esa persona. Así que no solo, hermano, esa persona se está haciendo un daño profundo, se lo está haciendo a la iglesia, se lo está haciendo a la fe. Y yo quiero decirle, hermano, todo lo que dañe la obra del Señor, hagámonos usted y yo a un lado mejor. Que Dios nos guarde de que usted y yo, hermano, por alguna actitud nuestra, comportamiento, desobediencia, manera de ver diferente, o porque alguien nos dijo o nos cambió la manera de pensar, hermano, que nuestra actitud vaya a dañar la obra de Dios. Amén. Amén, hermanos. ¿Están todos conmigo aquí? Así que, hermanos, necesitamos entender esto, porque nuestra manera de ver y de pensar afecta toda nuestra vida. Todo en la vida se afecta a partir de la manera de pensar. Todo. El que usted venga al culto, el que usted cante, el que usted corra para la iglesia, está en su manera de pensar. Y les decía, y lo miraremos dentro del transcurso del mensaje, pero hermanos, por eso es que el enemigo lo que más le ataca a un cristiano es la mente. Porque si le afectó la mente, le afectó todo. Si alguien les abrió la mente, alguna línea de pensamiento del enemigo, o un cristiano que estaba frío, fue a la casa de alguien y le dio un consejo en ese estado, y el otro le recibió, hermano, lo afectó. Así que, hermano, el enemigo trabaja mucho la parte de la mente del cristiano. Y si nosotros no nos paramos firmes, hermano, al transcurrir del tiempo estamos con unas ideas contrarias a lo que dice la Biblia. Pero ¿cómo contrarrestamos eso? Con la palabra de Dios, desde una perspectiva bíblica. Amén. Así que alguien viene a mí y me dice algo, pero yo desde la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Amén. O viene un pensamiento a mí, pero ¿qué dice la Biblia? Amén. Así que de eso es lo que vamos a hablar en este espacio. Amén. Hermanos, hemos hablado con muchos cristianos y muchos cristianos me manifiestan a mí como pastor: pastor, yo quiero cambiar mi manera de pensar. Muchas personas me dicen: pastor, la verdad es que yo sí quiero cambiar. Yo deseo cambiar, pastor. Yo no quiero quedarme el mismo por año, ni con la actitud que tengo, ni el comportamiento que tengo. Y es mi deseo y estoy tratando de hacer. Pues yo quiero decirle, hermano, si usted quiere cambiar, necesita tomar la palabra de Dios y hacerla práctica en su vida. A veces le decimos a Dios: Señor, cámbiame, pero no obedecemos la palabra. Y Dios dice: pero
Tú puedes orarme día y noche. Señor, cámbiame este temperamento, Señor, cámbiame este carácter, Señor, cámbiame esta actitud. Pero la Biblia nos da todos los consejos para cambiarlo. Así que Dios nos responderá a través de la palabra, a través de los cultos, a través de los mensajes, a través del consejo de un hermano lleno de Dios. Dios nos está hablando. Amén. El caso es qué estamos haciendo nosotros frente a esa palabra. Y déjeme decirle algo, hermanos. Si yo le hago a usted una pregunta esta mañana, ¿qué es la Biblia para usted? ¿Usted qué me respondería? A ver, unas 2, 3 respuestas rápidas. La salvación está, la voy a encontrar en ella. Amén. ¿Qué más dijeron por allá? La palabra profética por excelencia. ¿Qué más? Manual de instrucción. Diccionario donde voy a encontrar todo lo que necesito para mi vida. Es la que nos guía y nos enseña. Oiga, y si yo me voy persona por persona que me diga lo que significa la Biblia, todos resultamos llegando casi a las mismas conclusiones. Ahora le pregunto, ¿quién es Dios para usted? ¿Qué? Todopoderoso. ¿Qué más? El que nos salva. Amén. ¿Qué más? El creador. ¿Qué más? Nuestro Salvador. ¿Qué más? Nuestro guía. El todo del hombre. Pero hermanos, tan raro. Tan raro. Suena un poco raro. Porque si eso es Dios para nosotros y la Biblia es la palabra de Dios que Él nos dejó para seguirla, yo quiero empezar a mirar cada situación de la vida nuestra. ¿Cuántas de esas situaciones de la vida nuestra las resolvemos? No por lo que a William le parece, no por lo que a William le gusta, o a Rosmarly, o a Octavio, o a Jorge, o a Sandra, o a Libardo. No, sino por lo que el dueño, el soberano, el perfecto, el rey, el que no se equivoca, el que es sublime, el que tiene la palabra, la hermana dijo, tiene la palabra profética más segura. Pero es raro, hermanos, porque yo voy a hacer algo y no me voy a la palabra profética más segura, sino, hermano, decidí hacer esto, hermano, y usted ya consultó a Dios. Yo creo que eso es lo que Dios quiere, hermano. Así que uno le tuerce el brazo a Dios y a su palabra. Me voy a casar y ¿qué? Ya lo resolví. Y la palabra está resuelto, pastor. Me voy a hacer un viaje y Dios, ¿y qué te dijo Dios? ¿Y estás seguro? Ya está resuelto, pastor. Ya, gracias, hermano. Cuando los hermanos, gracias, hermano. Hay gente que le dice a uno, pastor, me voy para tal país, ¿y qué? Pasaje comprado, todo listo, ya vendí hasta la casa, ¿verdad? Pero usted cree que ¿por qué no le avisaron al pastor antes? Porque el pastor le va a decir, ¿ya oraste? ¿Es la voluntad de Dios? ¿A qué te vas? ¿Ya pesaste en balanza? Pastor, ¿es que me va a ir bien económicamente? Pues los cristianos no caminamos porque nos vaya bien económicamente. Ese no es el fundamento de la vida de un cristiano. El fundamento de la vida de un cristiano tiene que ver con Dios primero y lo demás de segundo. Amén. Amén. Dele la gloria a Dios, hermanos. Así que necesitamos, frente a estas preguntas y a las respuestas que usted y yo damos, debemos de mirar cuánto de lo que decidimos está sustentado en la palabra de Dios. Cuánto de lo que hacemos, las decisiones que tomamos durante el día, durante la semana, durante el mes, durante nuestra vida, hermano, cuántas de esas decisiones están enmarcadas en la voluntad de Dios. Pues déjeme decirle que ahí está el problema
de nosotros y donde a veces nos equivocamos tanto y a veces decimos y Dios y la vida y yo que he sido cristiano por 20 años, pero a veces somos cristianos de mucho tiempo, pero no tenemos conocimiento bíblico. Así que la raíz del problema, hermanos, y queremos terminar este mes para que nuestra manera de pensar cambie en muchos aspectos, necesitamos irnos a la palabra de Dios. Amén. Que usted venga al culto, hermano, y diga: voy a oír la palabra de Dios, pero la voy a ir a oír así, mire, con sed, abriendo los ojos y con deseo, y quiero practicarla y quiero obedecerla. Amén. Hermanos, el libro de Oseas, capítulo 4, es un pasaje que el Señor, todo el libro de Oseas es muy interesante, la manera en que Oseas, Dios trató con él y le mostró, pero también le dejó ver por qué se perdía el pueblo y por qué se perdía el sacerdocio y por qué perdemos las bendiciones y las oportunidades que Dios nos da. Y el versículo 6 dice: mi pueblo pereció o fue destruido. Escuche eso, hermano. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Amén. Amén. Yo quiero que los jóvenes estén muy atentos a esto. Jóvenes que tienen proyectos universitarios, que tienen metas en su vida, que aspiran casarse, que aspiran tener hogares. Jóvenes que tienen metas y sueños. Entiende, si no profundizas en el conocimiento, vas a repetir la historia de los que ya han fracasado. Y vas a repetir la historia de todos los que nos hayamos equivocado. Y a uno quiere que no pase por ahí el cristiano, pero el cristiano sigue la misma ruta. Y los jóvenes quieren repetir la ruta nuestra. Y aunque el padre le diga: hijo, no, y la mamá le diga: hijo, no, y el pastor le diga: cuidado, y los líderes le digan: cuidado, siguen la misma ruta. Aunque Dios lo sabe todo, aunque su palabra es verdad, pero hermano, y no solo los jóvenes, a veces nosotros los mayores, y quiero decirles, sí que lo hacemos. No resolvemos la vida desde la perspectiva bíblica, la resolvemos desde lo que yo pienso que es mejor. Amén. Y déjeme decirle algo, hermano. Resolvemos desde nuestra perspectiva personal. A diario usted enfrenta problemas, decisiones, situaciones. A diario usted necesita dar respuesta para usted mismo, a otras personas, a sus hijos. Y a veces yo no mido el peligro de haber dado una respuesta a mis hijos a mi manera. A veces le damos respuestas a los hijos muy fáciles, pero muy poco bíblicas. Muy ligeras, pero muy poco profundas en la palabra. Y eso, hermano, traerá resultados en la vida. Así que yo quiero en esta mañana que entendamos, hermano, si queremos cambiar la manera de pensar y queremos que cambie la manera de vivir en todas las áreas, yo necesito irme a la fuente de autoridad del sabio, del dueño, del soberano, del que no se equivocó, del que creó todas las cosas. Amén. Ese es Dios. Y Dios no se equivoca. Dios es perfecto y nos dejó esto aquí para que usted y yo lo sigamos. Y si usted lo sigue, hermano, se va a reír. La vida le traerá más alegrías que tristeza. Pastor, pero ¿por qué otra vez fracasé? ¿Por qué otra vez? Pastor, me salí de un problema y me metí en otro. Porque la palabra dice: gire a la derecha y usted gira a la izquierda. La Biblia dice: cierra la boca, y usted la abrió cuando había que cerrar. Y cuando la Biblia dice: abre la boca para que expreses algo, usted la cerró. Así que cuando no nos metemos dentro de la perspectiva bíblica y cristianos que podamos responder a cada situación desde la Biblia, hermano, vamos a tener muchos problemas y nuestra respuesta será peligrosa. Y si es con nuestros hijos, hermano, por eso es que hijos que crecieron, pero les dimos respuestas nuestras y no bíblicas. Amén.
Permítame decirle, hermano, tenemos que dar respuestas en toda la vida cotidiana, en los hogares, en los esposos, en la crianza, a los hijos, a los padres, a la familia, a los vecinos, a los hermanos, por todo, hermano. Pero necesitamos dejarnos guiar de la palabra de Dios. Amén. Y yo quiero que podamos entender algo, hermano. El día a día nuestro debe estar enfocado desde la palabra de Dios. En la escuela, en el colegio, joven, en la universidad, tus amigos. ¿Qué dice la Biblia de tus amigos? Si la Biblia dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, yo tengo que ver si Rosmarly sí me conviene como amiga. No, ella sí le conviene a todos. Tremendo tener la recomendación del pastor, ¿verdad? Hermanos, resulta que mi amigo influye mucho en mi vida. Así que camine con un cojo y usted va a aprender a cojear. Yo ya he visto varios que le han dicho a Rosmarly que le presten la muleta. Y ellos se ensayan. ¿Cuántos, verdad? Y eso que apenas es un ratico que están acerca a ella. Pues camine con cojos y aprende a cojear. Camine con vulgares y aprenderá a ser vulgar. Camine con maliciosos y te volverás malicioso. Camina con mentirosos y te volverás mentiroso. Camina con la gente que tiene pensamientos contrarios y los que murmuran, y tú aprenderás a murmurar. Aprende, camina con los que engañan y estafan, y aprenderás a engañar y a estafar. Pero cuando la Biblia dice mire el consejo tan diferente. La Biblia dice: las malas conversaciones corrompen la buena costumbre, pero el que con sabios camina se hará sabio. Oirá el sabio, ¿y qué? ¿Y quiénes hablan sabiduría? Los sabios. ¿Y quiénes son los sabios? Los que tienen palabra de Dios. Así que la Biblia dice: oirá el sabio y aumentará el saber. Pero camina con cojos y aquí a 6 meses estás caminando como Ron. Parece risible, pero es verdad. Así que en la vida diaria yo tengo que revisar qué está llegando a mi vida y qué me rodea y cómo voy a dar respuesta. Y yo quiero decirle, hermanos, tengamos cuidado con lo que decimos, porque he llegado a escuchar consejos que de todo tienen menos de lo que dice Dios en su palabra. Y necesitamos que la vida esté enfocada en ello. A veces vivimos, actuamos, tratamos nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro entorno, hermano, desde la perspectiva del mundo y no de la Biblia y no de Dios. Amén. ¿Por qué nos pasa eso? Porque, hermanos, hemos puesto, aunque decimos que Dios es el dueño, el sabio, el perfecto, en la vida práctica no lo es para mí. No lo es, porque si así fuera, usted y yo antes de tomar decisiones la confrontaríamos con Dios y su palabra. ¿Qué dice Dios de esto? Voy a hacer este negocio, pero ¿qué dice Dios? Voy a emprender esta familia, pero Dios está ahí, o yo estoy resolviendo a mi manera. Voy a mudarme a otro lugar, ¿qué dice Dios? Pues déjeme decirle, hermano, que uno actúa conforme a lo que tiene en la mente. Y si tu mente no está desde la Biblia y desde la relación con Dios, tenemos problemas. Mire lo que dice Proverbios 23:7. Este debe ser un versículo que todos lo aprendamos, y yo le quiero aconsejar a los jóvenes: apréndanlo de memoria. Tal el pensamiento del hombre, tal es él. Leámoslo todos. Porque cuál es su pensamiento en su corazón. Vea, hermano, la persona rebelde, ¿usted cree que por qué es rebelde? Porque tiene rebeldía en el corazón. La persona que no oye consejo es porque su corazón es rebelde. Eso está dentro.
Amén. Eso está dentro, ese es el pensamiento de la persona. Eso es lo que ha alimentado su vida. Eso es lo que ha cultivado en la vida. Y por lo tanto no se deja guiar porque está en el pensamiento. Así que nosotros, hermanos, somos lo que pensamos. Lo que hay en el corazón del ser humano, eso es lo que hay en nosotros. Amén. Y la Biblia no se equivoca cuando nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hermano, la persona que cultiva mucho la vanidad, y la vanidad no solo es mirarse al espejo y una cantidad de cosas, no, la vanidad, el mundo es vanidad. Hay personas que viven la vida en vanidad. Pero no porque necesariamente se han pinchado, porque nosotros solo asociamos la vanidad con una cantidad de cosas de la apariencia, pero la vanidad tiene que ver con todo. Por eso Salomón dijo, vanidad de vanidades, todo, hasta el dinero es vanidad. No te enfoques tanto en el dinero es vanidad. Pastor, sí, pero pastor, es que yo tengo que alcanzar un título. Sí, pero también es vanidad. Quiero ser el mejor en todo. Sí, pero también es vanidad. Así que nos ubica y no nos dice que no aspires. Sí, pero ubícate. Amén. Pero la vanidad de la vida y como yo veo las cosas tiene que ver con mi mente. Todo lo que yo actúo, cómo me comporto, hasta cómo me visto, tiene que ver con mi mente. La manera en que la gente se viste por allá de cualquier manera y no se preocupan por nada, eso tiene que ver con lo que está en la mente. Amén. Hermano, las emociones, la ira, el temor, la duda, la depresión, tiene que ver con lo que está en mi mente. Amén. Así que, hermanos, necesitamos mirar la vida desde una perspectiva bíblica. Amén. Y entender que lo que está en mi mente, eso me llevará a actuar. Amén. La Biblia dice en los Salmos, ¿quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Ese versículo es bonito. Es bonito, pero uno lo lleva poco a la práctica. Y la verdad es que uno debiese de preocuparse por conocer todos los errores de uno. Pero uno solo quiere que el hermano le diga que todo es bonito. Cuando usted dice, ¿y cómo me veo? ¿Qué espera que le digan? Bonito. ¿Y cómo me queda? Bonito. ¿Y cómo hablo? Lindo. ¿Y cómo me comporto? Tú eres un ejemplo. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia quiere que ojalá usted se disponga a que le digan, Felipe, estás mal. Charlando, Felipe. Hermano, la Biblia dice, ¿quién entenderá sus propios errores? Así que Dios quiere que hayan hombres y mujeres cristianos que podamos ser capaces de entender nuestros propios errores. Y que tengamos la capacidad de decirle a Dios, Señor, y los que yo no conozca y no logre identificar, porque no me dé cuenta, por favor, tú líbrame de ellos. Así que además de los que usted tiene y los que nosotros sabemos y los que los vecinos saben de usted, hay otros que solo Dios los conoce, que hasta su mente usted no se da cuenta que los tiene, y yo. Amén. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Les decía, hermanos, uno debiese decirle a una persona que sea capaz de decirme todos mis errores que me vea. Cuando hablé mal, cuando grité, cuando contesté, cuando llegué tarde, cuando fui impuntual, cuando no pagué la deuda, cuando no me afané por Dios, cuando llegué tarde a los cultos y me enseñé a eso, cuando no le corro a Dios, cuando no leo la Biblia. Hermano, y créame una cosa, creo que encontrarían una lista larga de nosotros al fin del mes. Pero por si usted no quiere que alguien se lo diga, tome su celular y péguese una grabadita. Voy a grabar yo mismo
Y se dará usted cuenta a fin de mes que usted va a decir, ese no soy yo. Pero mire la ropa, sí, pero alguien se la puso. Esa es su voz. No puede ser la mía. Que yo dije así, usted dijo así. ¿Sabe que a veces necesitaríamos mirarnos a nosotros mismos y grabarnos para darnos cuenta que sí tenemos tantas cosas en nuestra manera de actuar? Y la manera de actuar está diciendo lo que hay en la mente mía. Porque eso es lo que rige mi comportamiento. Y a veces yo creo que me comporto bien, pero me comporto muy lejos de lo que la Biblia dice. Y hermanos, a esto hay que prestarle atención. Y yo quiero invitarle que cerremos este mes diciéndole a Dios, hermano, en las oraciones que hacemos, yo quiero invitarle, empiece a meter otra petición, pero a trabajar en ella. Ya no, Señor, sáname, Señor, me voy de viaje, Señor, guarda a mi hijo, Señor, ayúdame en esto, Señor, arregla el problema, Señor, deme plata, que la casa se compre, que el carro se venda, que pueda hacer esto, que en Colombia, que en Venezuela, que en República Dominicana, que en Haití, que cualquier país, Señor, haz esto y haz aquello y lo demás. Pero qué bueno uno decirle a Dios, Señor, ¿sabes? Ayúdame a entender mis errores y que yo empiece a cambiar. Porque, hermano, ahí es donde está nuestro problema. Y por nuestra manera de pensar, no vivimos mejor en familia. No tenemos a veces mejores hijos. No hemos triunfado más en la vida. No hemos prosperado más económicamente. Así que yo quiero decirle, cambiar la manera de pensar cambiará todo en su vida. Si usted la mira desde la perspectiva bíblica. Pastor, pero usted sabe cuánto estoy sufriendo. Es hora de mirar desde la perspectiva bíblica. Gloria al nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe que alguna vez yo aconsejaba a una hermana, se acercó a mí y la hermana me hablaba de una situación y de un problema y me dijo que le disgustaba a otra persona y que no le gustaba la forma de ser de esa persona? Y hermano, yo la escuché y yo me puse a mirar a la otra persona y a ver a la hermana. Yo le dije, hermana, ¿sabe una cosa? Usted es igual a ella. Y la hermana se puso a llorar. Me dijo, no puede ser, pastor. ¿Cómo me va a decir eso, pastor? Y yo le dije, lo que a usted le disgusta tanto de ella es lo que ella le está recordando a usted que usted tiene. Y me dijo, no puede ser, pastor. Y le dije, sí. Y dije, sentémonos. Y empezamos a mirar y después ella dijo, ay, pastor, la verdad es que sí nos parecemos. ¿Sabe, hermano? Necesitamos que Dios obre en nosotros. Pero Dios lo va a hacer porque Dios nos ama. ¿Qué padre no quiere ayudar a su hijo? Todo padre. Yo quiero ayudar a mis hijos. Usted quiere ayudar a sus hijos. Todos queremos lo mejor para los nuestros. Dios quiere lo mejor para usted. Pero si no le oímos lo que Él ya dijo, tenemos problemas. Hermano, hay personas que quieren oír un consejo distinto a lo que la Biblia dice. Y eso es imposible. La Biblia ya nos dijo Dios lo que hay que hacer en toda la situación. Amén. Recuerde, hermano, que la Biblia dice que hablamos a partir de lo que tenemos dentro. De la abundancia del corazón. Repítalo, por favor. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que hay que revisar cómo está nuestra vida, nuestro corazón, qué hay en nosotros. Amén. Cómo actuamos, porque la manera en que actuamos dice lo que hay dentro de nosotros. Hermano, la manera, y yo quiero hacer mucho énfasis en eso, la manera en que actuamos dice lo que hay dentro de nosotros. Amén. Amén. Así que necesitamos que Dios nos ayude y que usted y yo nos dejemos que Dios trabaje en nuestra mente. Y yo quiero que usted escuche esto. Cuando no se actúa con una mente cristiana, hermanos, es importante aprender a tomar decisiones y actuar
desde una mente cristiana. Cuando usted sí lo haga y yo lo haga, Dios será glorificado. La gente bendecirá a Dios por lo que usted hace, por lo que usted dice. Pero cuando mi mente no está desde la perspectiva cristiana, hay problemas. Y yo quiero decirle algo, hermano, y alguna vez leía una frase por ahí que me pareció interesante. Mire, los cristianos oran por los gobernantes, ¿verdad? Porque la Biblia nos manda a orar por ellos. Pero cuando usted elige un gobernante, ¿por qué lo elige? ¿Porque es el mejor o porque le va a hacer favores? ¿O porque usted cree que le va a ayudar con el permiso, con el trabajo, Pero el cristiano no debe elegir a una persona porque le ayude por el trabajo, porque le dé permiso, ni por... El cristiano debe, porque ese hombre la ayuda es lo de menos. El problema es que ese líder va a legislar y las leyes que determine tendrán que estar, si usted lo respaldó, también define su vida. ¿Qué tanto le interesa a usted lo que él legisla frente a la palabra de Dios? Así que a veces escogemos el gobernante porque me ayuda con el permiso, pero sus leyes son contrarias a la palabra de Dios. Quizás el que peor leyes ha firmado es el candidato mío, pero ¿y el cristiano? ¿Sabe por qué? Porque nos hace falta la perspectiva bíblica. Pastor, ¿y por quién vas a votar? Este sí va a arreglar la vida. ¿Y por qué la va a arreglar? Porque él sí va a repartir dinero para todos, ¿sí? Y ya viste que no cree en Dios. Ya viste que es ateo y niega a Dios. Sí, pastor, pero nos va a dar plata. Tienes una perspectiva muy equivocada de lo que estás haciendo. Amén. Porque, hermano, es desde la Biblia. La Biblia dice, primero Dios. Así que en todo Dios debe ser primero, para que en todas las cosas sea Dios ¿qué? Glorificado. Amén, hermanos. Así que los cristianos necesitamos una perspectiva bíblica porque elegimos como nos parece. Amén. Hermano, oramos para que no haya maldad en el mundo. Pero cuando usted escucha al hermano darle un consejo al hijo, nada que ver con lo que Dios dice. Pero yo estoy orando y orando y orando que Dios cambie el mundo, que la gente se arrepienta, que mis hijos se conviertan. Pero yo no sé Biblia. Así que yo le voy a dar un consejo a mi hijo, no desde la Biblia, sino desde lo que a mí me parece. Y eso no va a cambiar el mundo. Hermano, el mundo tiene gente muy pensante y muy sabia y vamos de para atrás. Vamos de para atrás, esto está cada día peor. Amén. Así que el cristiano necesita una perspectiva bíblica. Voy a aconsejar a mi hijo, ¿qué va a hacer? Y mi hijo me pregunta algo. ¿Qué dice la Biblia? Una mamá que estima a sus hijos y quiere su familia, y un padre se levantará temprano y voy a mirar qué dice la Biblia, porque mi hija va a crecer y me va a preguntar, que yo le pueda contestar desde la palabra del que es sabio, de la palabra del que es perfecto, del que no se equivoca y del que quiere lo mejor para mí. ¿Cuántos confían en Dios? ¿Cuántos creen que lo que Él dice es bueno, agradable y perfecto? Amén. Hay que coger la Biblia entonces y leerla. Léase Proverbios. Proverbios dice. Léase los Salmos. Hermano, léase la Biblia. No solo el culto. Es que yo voy al culto, hermano. Mire, con los años, el culto, nosotros estamos 10 minutos en el culto y los otros 45, 50 estamos en Marte. Hay hermanos que vienen aquí y al ratico ya se fueron, se durmieron. Y con los años, hermano, uno se duerme hasta de pie. ¿Cuántos se han dormido conduciendo carro con los ojos abiertos? Yo me he dormido. En Aruba no voy, aquí las distancias son muy cortas.
aunque un día casi no llegaba a la casa del sueño que llevaba. Pero hermano, en ciudades, en países o ciudades grandes, usted ya los ojos abiertos, pero está dormido. O sea, solo los tiene abiertos, pues usted se durmió. Así que hermano, yo quiero invitarle. Necesitamos ir más a la escritura, más a la palabra de Dios, desde una perspectiva bíblica, porque yo tengo que darle respuesta al niño, al joven, al anciano, al hermano, a la hermana, en los negocios, en el trabajo, en la vida. Y necesitamos cristianos, hermano, que miren desde la Biblia. Pastor, ¿usted qué opina de este negocio? ¿Cuál? Que vale 200,000, pero si yo le doy 10,000 al otro bajo la cuerda, eso lo arreglamos y eso se hace un negocio ahí. ¿Usted qué opina? Si usted viera, usted debe tener la respuesta. Amén. Pastor, es que si voy al Cure y le doy 25, 50 florines, eso pasa por el mejor carro de Aruba. Usted debe tener la respuesta como cristiano. Sí, pero me toca más duro. Sí, pero vas a la fija, vas seguro, y el Dios del cielo será glorificado. Y el día que el que trabaja en el Cure y yo le di los 50, venga al culto, usted no tendrá que esconderse. Tengo un mensaje para predicar hoy, y cuando voy a predicar de santidad y temor a Dios, aparece el Señor del Cure ahí. Y ahora yo qué digo, que Dios me cambió el mensaje. Hermano, Dios me cambió el mensaje, traía otro. Y a veces Dios dice, no, eres tú. Desde una perspectiva bíblica. Señor, libra a mi hijo, pero yo voy a estar preparado para enseñarle a mi hijo. Señor, cuida la vida de mi hijo, pero yo la voy a cuidar. Dios va a decir, no, yo te lo guardo, pero la que lo va a cuidar eres tú, con la enseñanza y la instrucción. Y hermano, todos hemos escuchado la bonita historia de Moisés de niño, ¿verdad, las maestras? La mamá de Moisés planeó cómo librar a ese niño de que se volviera un egipcio. Y hermano, comía con los egipcios, dormía con los egipcios, estaba en medio de la cultura egipcia, los dioses egipcios, y sabe, su mamá lo cuidó de los egipcios. Así que a veces no es que no esté por ahí cerca, y es que no, él puede ir al colegio, sí, puede ir a la escuela, sí, puede estudiar, hacer, sí, pero plásmale unos principios y una enseñanza bíblica, que esté donde esté y vaya donde vaya, él sepa que hay un Dios en el cielo que debe ser glorificado y que es primero. Gloria al nombre de Jesús. Ve, hermanos, ¿cuánto le hemos dicho a Dios, Señor, dame un trabajo, ayúdame en el trabajo? Y Dios provee la bendición. Pero si tienes un trabajo, ¿por qué en el trabajo actuamos desde lo secular y no lo ético, cristiano? ¿A qué me refiero? Lo secular es a la manera del mundo. ¿Por qué resolvemos las cosas en los trabajos como si fuéramos del mundo? No somos del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Amén. Pero hermano, Dios quiere que nosotros entendamos nuestra posición. No resuelvas las cosas en tu trabajo desde un hombre que no tiene una perspectiva bíblica. Resuélvela desde la fe. Pero gano menos. No te preocupes, que menos con la bendición de Dios es más. Menos con la bendición de Dios es más, y más sin la bendición de Dios es menos. Pasa el tiempo y te darás cuenta. Pasa el tiempo. A veces hay que me afané y logré hacer castillos y esto, y Dios dirá, hoy te mueres y todo se perdió. Hoy se te acaban los sueños, hoy tus metas quedaron frustradas. Hermanos, desde una perspectiva bíblica, recuerde que les decía de un ministro de Holanda hace 100 años atrás, pero ese ministro dijo estas palabras. Abraham Kuyper dijo estas palabras: no hay una sola pulgada, escuche esto, no hay una sola no hay una sola pulgada de nuestra vida
en la que Dios no reclame ser el dueño de ella. Eso quiere decir que Dios es el dueño de tu trabajo, tu vida, tu dinero, tus hijos, tu hogar, tu familia, tus negocios, tu pareja. ¿Con quién me voy a casar? Dios dice, eso lo definimos entre los dos. Es que Dios dice, entre los dos yo soy el dueño de tu vida y no hay una pulgada en tu vida que yo no reclame ser dueño de ella. Pero usted cree que nos va a ir mal. No nos va a ir mal, nos va a ir bien. Tendremos la bendición de Dios. ¿Sabe qué es tener el aval de Dios, el respaldo de Dios y la respuesta de Dios positiva a nuestra vida? Hermano, eso garantiza su presente y su futuro, el suyo y el de sus hijos, su familia. Pero necesitamos caminar sabiendo que cada pulgada de nuestra vida Dios la reclama, que es de Él. Amén. Digan gloria a Dios. Pastores, que tengo sueños y metas, pero en Dios. Voy a ir a la universidad, pero no tengo tiempo de ir al culto. Fallaste. Es que voy a ser un gran médico, un gran abogado, un gran ingeniero y voy a ganar mucho salario. Fallaste. Primero es Dios. Pastor, hay un negocio buenísimo, pero no puedo ir al culto en 6 meses. Es malísimo. Muy mal negocio vas a hacer, muy malo. Amén. Pastor, pero es que Dios reclama cada pulgada de tu existencia. Él dice, si yo soy el dueño, soy dueño de tu vida. Desde que te levantas hasta que te acuestas, lo que piensas y lo que haces, lo que vives, camínalo de la mano mía, hermano. Pero cuando así lo hagamos, la gloria de Dios descenderá, la bendición de Dios estará con nosotros, nuestro mañana, nuestros hijos, nuestro futuro, y lo que más anhelamos estará guiado por Dios. Nadie quiere fracasar, nadie. En nada usted y yo no queremos fracasar, no queremos llorar, no queremos sufrir. Pero ¿por qué hacemos todo para eso? La palabra dice, pero hacemos nosotros. Permítame decirle, hermano, necesitamos una mente bíblica. Si no hay una mente bíblica, no habrá mentalidad cristiana. Así que, ¿por qué el hermano actúa así? Porque no tiene mente bíblica. ¿Por qué hizo ese negocio así? Porque no tiene mente bíblica. ¿Por qué hizo esa aventura así? Porque no tiene mente bíblica. ¿Por qué se metió en se embarcó en ese proyecto así? No tiene una mente bíblica. ¿Por qué fracasó aquí? Porque nos hace falta mente bíblica. Dios nos ruega y nos suplica. Mira, hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego nos dice al oído, escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a todos los que están detrás de ti. Pero uno a veces escoge el camino contrario. Y Dios dijo de su pueblo, crié hijos. Oiga, ¿qué espera uno de un hijo? Lo mejor. ¿Qué espera usted de su hijo? Lo mejor. ¿Qué esperamos de los hijos? Lo mejor. Pero mire lo que Dios dice de Israel y de nosotros también. Crié hijos y los engrandecí. Así que los puse bien, los he bendecido, les ha ido bien en la vida, con los negocios, los trabajos, todo. Crié hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. Se rebelaron contra mí. Y mire la analogía que el Señor hace. Mire, el Señor trae una analogía. ¿Y sabe con qué nos compara? El buey conoce a su dueño. Imagine usted que le diga a alguien, a usted, su patrón, cuando lo salude y le diga, sí serás ingrato. No, este burro que tengo aquí conoce a su dueño. Sí, porque uno lee ese versículo y no lo entiende, pasa la carrera. Y es Dios diciéndonos, mire, es como si el dueño, su patrón o la persona que lo ha ayudado tanto a usted, le parara un burro delante y le dijera, mira, hey William, ese burro conoce a su dueño. ¿Sabes dónde está ese burro todos los días?
aquí al pie. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. ¿Y sabe dónde está el animalito? Todos los días al lado de su señor. ¿Y por qué? Porque su señor es quien lo cuida, lo alimenta, lo mantiene. Hermano, nosotros necesitamos mantener a los pies del Señor. Manténgase ahí a los pies del Señor. Manténgase bajo la guianza de Dios. Deje que el Espíritu Santo lo guíe, lo llene, lo bendiga, lo prospere. Hermano, lo que no se ha guiado por el Espíritu Santo, no lo emprendamos, no lo hagamos, no nos aventuremos. Qué bueno que Dios y su palabra sea la que nos guíe, la que nos dirija, la que nos instruya. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Pero necesitamos desde un discernimiento espiritual y una guianza espiritual. Y hermano, necesitamos para eso tener una mente bíblica. Y cuando hay una mente bíblica, el actuar será cristiano. Amén. Déjeme decirle, hermano, el autor de la Biblia es Dios. Así que usted aquí no va a encontrar un consejo que lo destruya. Hermana, aquí no hay un consejo pero yo no lo hago. Bueno, tú vas a perder. Amén. Mire, hermano, yo quiero decirle algo. ¿Por qué no mira a Dios como el dueño de una obra de teatro? Mire a Dios esta mañana como el dueño de una obra de teatro. Y Él le pasa a usted, y usted es el actor ahí. Usted es el actor, yo soy el actor en la obra de teatro. Pero Él es el que tiene todo el libreto y Él se lo pasa a usted y le dice: hey, Libardo, la obra es esta y yo te voy a dar el libreto para que tú digas lo que debes decir, te mueves como debes moverte, caminas así y vas a hacer esto, te ríes aquí, allí lloras, allí dices, allí expresas, allí exclamas alegría. Dios nos da el libreto. Y resulta que cuando usted mira la historia del dueño de esa obra, usted dice: no, es que Él es perfecto, todas sus obras son perfectas. Quiere decir que Él, como dueño de este libreto que me dio, si lo hago me va a salir bien. ¿Qué debiera de hacer Libardo, hermano? ¿Qué debiera de hacer Libardo? Saltarse el libreto, ponerle su manera de pensar al libreto, decir las palabras que Él quiere que diga el libreto. No. Libardo debiera decir: me lo voy a aprender de memoria, porque el dueño de esta obra en todas sus obras es perfecto, y todos los que le han seguido el consejo les ha ido bien, y en todas sus vidas han sido diferentes. Hermano, desde una perspectiva bíblica, déjese guiar de Dios, aleluya. Y si Dios quiere, haremos esto y aquello, y si Dios no quiere, no lo haremos. Y si Dios nos guía, vamos a ir, y si Dios no va con nosotros, no vamos a ir. Qué bueno desde la perspectiva bíblica que Dios se ha glorificado y que todo se ha hecho por la dirección de Dios. Amén. Amén. Hermanos, muchas cosas han sido por no reflexionar en la voluntad de Dios. Así que Dios quiere invitarnos a que reflexionemos en su voluntad. Cuando algo no te vaya bien, hermano, si en algo no le ha ido bien en la vida, reflexione, quizás Dios le está enseñando algo en eso. Cuando usted se estrelle en un auto, ¿qué me querrá enseñar Dios aquí? ¿Por qué me estrellé? ¿Qué me pasó? Cuando usted fracasa en un negocio, ¿por qué? ¿Qué me estará enseñando Dios? Mi negocio no me deja ir a los cultos y me está yendo bien. ¿Qué me querrá enseñar Dios aunque me vaya bien? ¿Qué me querrá enseñar Dios o en qué me estará probando Dios? Porque todo aquí en este negocio va bien. Que no vaya a ser que yo termine colocando el negocio primero que a Dios. Amén. Hermano, Dios tiene un propósito con nosotros. Con su vida y con mi vida Dios tiene un propósito. Pero dejémonos guiar de Él. El salmista dijo: Jehová cumplirá su propósito
en mí. Yo quiero preguntarle cuántos de los que están aquí quieren que Dios cumpla el propósito con ustedes. ¿Cuántos queremos que Dios cumpla el propósito con nosotros? Hermano, la visión correcta de nosotros y de la vida será cuando miremos primero a Dios y después podamos mirarnos a nosotros. Cuando usted mire a Dios primero en su negocio, cómo lo honro, cómo le glorifico, cómo le doy la gloria a Dios, eso te ayudará a mirarte a ti. Pero cuando tú mires tu negocio y la grandeza de tu negocio primero, hermano, la Biblia solo nos cuenta tristezas de los que miraron así. Así que un día el rey, el gran rey Nabucodonosor, se paró en la puerta, en los atrios de su palacio, y vio toda la grandeza de su imperio. Y cuando Nabucodonosor dijo: veo la gloria de mis palacios y la riqueza, al ratico lo tenían comiendo pasto con las bestias, porque se le olvidó reconocer al que merece la gloria. Hermano, en todo dele la gloria. En todo dele la gloria a Dios, aleluya, en todo, hermano. Venir al culto es darle la gloria a Dios, aplaudir es darle la gloria a Dios, cantarle es darle la gloria a Dios, en un negocio es darle la gloria a Dios, hermano. Mi trabajo, mis decisiones, que Dios sea glorificado. Qué bueno, hermanos, saber si nos estamos conociendo a nosotros mismos. Mire, ya voy a terminar, pero necesitamos una mente cristiana desde una perspectiva bíblica, no de lo que a usted o a mí nos parezca, desde una perspectiva bíblica, hermano. Pero quiero decirle algo: lo que el diablo más afecta del cristiano es la mente. Así que hay personas que el enemigo ya les ha sembrado cosas en la mente y ellos solo actúan de acuerdo al libreto que el enemigo ya les puso, aunque estén en el evangelio, aunque estén en la iglesia, pero ya la mente está afectada. Por eso, hermano, yo le doy un consejo. Uno no cambia de la noche a la mañana. Y la vida de uno de tantos años en el mundo y en el pecado y con tantos resabios, o así no haya vivido tantos años en el mundo, pero poquito sujeto a la palabra de Dios, uno se llenó de muchas cosas. Continuamente hay que revisar la manera como yo estoy actuando, porque eso me dice que está pasando por mi mente ese mes o ese año o esos 6 meses o esa semana. Yo salí del culto y sentí la presencia de Dios y me gocé, pero me sacó la chispa el hermano y le dije: ¿cuántas eran? 5. Hay algo ahí. Eso te dice que aunque estuviste en el culto y sentiste la gloria de Dios, algo pasó en ti. No siento venir al culto. Hay algo en ti. Hay algo que te puso el enemigo y ahí está sembrado. No siento ayudar ni apoyar la obra de Dios, ni respaldar la obra, el templo, las cosas de Dios. Hay algo que el enemigo te puso. Porque la palabra de Dios dice, cuando Moisés fue a construir el tabernáculo, Dios le dijo: Moisés, recoge ofrenda de todo el pueblo. Pero le puse una condición: pero recíbela de todo varón que la diere de voluntad de su corazón. Así que yo no siento, bueno, pero hay algo ahí. Así que hay que revisar la manera de pensar, porque, hermano, la manera de pensar es lo que más el enemigo quiere dañarnos a todos, en todas las áreas. ¿Y sabe qué controla su vida? Todo en su vida, su mente. Y yo les ponía esta mañana un ejemplo: un avión de KLM sale de Holanda. Eso es un avión, hermano, inmenso, como 300 pasajeros. Y yo, el día que me monté en ese avión, yo dije: esto está muy grande. Yo he montado en otros más pequeños, pero este está muy grande. Y cuando lo vi que empezó a despegar, pero yo pensaba en ese avión y saber que lo dirige un piloto allá con un control pequeño,
Pero ¿sabe quién lo guía en toda la travesía, esas 10 horas o 9 horas, desde Holanda acá? La torre de control. Y la que lo cuida todo ese viaje, la torre de control. Merme, acelere, suba, baje, gire a un lado, gire al otro, desvíese. Hay una tormenta en el camino y cuídese, no se meta por ella. Hay riesgo de huracán, hay riesgo de tormenta. Hermano, la palabra de Dios es la que nos va a guiar en todo el viaje de la vida. Aleluya. Esta palabra te va a guiar desde que naces hasta que te mueras. Va a guiar a tus hijos, a tu familia, a tu hogar, tu negocio, tu empresa, tu economía. Ella lo va a guiar. Qué bueno mirar la vida desde la Biblia y desde la perspectiva bíblica. Hermano, yo no sé si usted quisiera decirle a Dios esta mañana: Señor, ayúdame a mirar la vida desde tu palabra. ¿Por qué no está de pie? Yo no sé cómo está su vida. Estamos terminando el mes de la sanidad emocional. Hermano, le cuesta perdonar, le cuesta olvidar, le cuesta amar. Su vida ha menguado, su actitud ha cambiado, no es el mismo. Joven, estás dejando que el mundo entre a tu vida y a tu corazón. Yo te invito, devuélvete y mira la Biblia. Hermana, usted va a poner un negocio, pero ¿qué dice la Biblia? Enfóquese primero en la Biblia. Dele el primer lugar a lo que es primero. Hermano, usted tiene metas, propósitos, sueños, pero ¿qué dice la Biblia? Va a resolver un problema, pero desde la Biblia. Todavía no sabemos el versículo que dice. Qué bueno vivirlo, hermano. Que no se nos olvide el versículo que dicen todos los niños. ¿Cuál es? Que se lo saben todos los niños. ¿Cuál, hermana Maribel? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Debiéramos de saberlo más los viejos. Lámpara sigue siendo tu palabra. Todo lo voy a resolver desde ella. Estoy enojado, pero lo voy a resolver desde aquí. Quiero reclamarle a alguien, pero lo voy a resolver desde aquí. Me hicieron algo y creo que no soy capaz, pero lo voy a resolver desde aquí. Perdona, si no, no te perdono, entonces yo voy a perdonar. Mire cómo se resuelve desde la Biblia. Yo no quiero perdonar y yo no olvido y yo no. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Si no perdonas, yo tampoco te perdono. ¿Qué hace una persona inteligente? Corre a perdonar. Yo no lo iba a perdonar, hermano. ¿Sabe? Yo ya había dicho que no lo perdonaba, pero me vine corriendo. ¿Y por qué? Porque la palabra me dice que si yo a usted no lo perdono, el Dios del cielo no me perdona. Y yo cómo voy a ir a responderle a Él por toda la deuda tan grande que tengo con Él. Yo necesito el perdón de Él y Él ha sido bueno conmigo. Qué bueno en esta mañana dejarnos guiar desde la perspectiva bíblica y vivir desde la Biblia y resolver los problemas desde la Biblia y caminar desde la Biblia. Hermano, todo cambiará. ¿Por qué no cierra sus ojos? Yo no sé si usted tiene algo para decirle a Dios esta mañana. No sé si alguien tendrá que venir al altar esta mañana. No sé si alguien tendrá que venir al altar esta mañana. No sé si alguien tendrá que buscar a Dios y reconciliarse con Dios. No sé si tu vida se ha metido, hermano, en algunos aspectos y tus emociones y tus sentimientos y la vida. Pero qué bueno esta mañana dejar que el Maestro nos guíe y nos dirija y nos llene. ¿Qué tienes para decirle a Dios esta mañana? Qué bueno decirle a Dios: Señor, mi mente es la que está guiando mi vida. Y esta mañana me han dado unos consejos que pueden ayudarme a que mi mente guíe mi vida de una manera sana y correcta. Yo te ruego, Dios, pues yo quiero llegar hasta el final del camino. Yo quiero terminar la carrera, yo quiero llegar al cielo, yo quiero ser salvo, yo quiero, Dios, caminar conforme a tu voluntad, no conforme una persona me diga, conforme tu voluntad.
Dios, enséñame en esta mañana y ayúdame a guardar la palabra. Hermano, nos veremos al final del camino. Cuando la vida termine, cuando la carrera termine, cuando nos llegue el momento de partir a la eternidad, tendrás que decir: bendito sea mi Dios, la palabra me sostuvo hasta el final del camino. ¿Por qué no cierra sus ojos y le dice a Dios: guíame? Levánteme la mano un joven que quiera que le vaya bien en la vida. Levánteme así la mano, por favor, bien levantada, un joven, un adolescente. Un adolescente que quiera que le vaya bien en la vida. Una señorita que quiere que le vaya bien en la vida. ¿Sabes? Guarda la palabra de Dios. Guárdala. El Señor le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Josué, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo, escuchen, a todo lo que en él está escrito. Pero mire lo que Dios le dijo a Josué. ¿Y qué? ¿Y qué? Daylon, Keila, Alicia, jovencitos, David, Esteban, Sofía, Samuel, Rosmarly, en todo les irá bien. Felipe, en todo les irá bien. Pero déjense guiar. Es que no estoy de acuerdo. Déjate guiar en todo, no en una parte, en todo te irá bien, Natalia. Uy, en todo te irá bien, Natalia. Entonces harás prosperar tu camino. Y todo, qué lindo, hermano. Y todo, escúchelo, y todo, aleluya, te saldrá bien. Usted sabe quién firmó eso, hermano. ¿Sabe quién firmó esa promesa? William Díaz. No, ¿quién? ¿Quién la firmó, iglesia? ¿Quién? El que firmó la promesa es el Rey de la Gloria, el eterno, el bendito, el perfecto, el sabio, el soberano, el que te puede cuidar, el que te puede guardar, el que te puede ayudar. ¿Por qué no lo alaba en esta mañana y le cree a Dios? Aleluya. Si Él es bueno, si Él es perfecto, créale en esta mañana y deje que Él trabaje en su vida, en su mente y en su corazón. Apláudalo, hermano, apláudalo un momento, bendígalo y deje que el Espíritu de Dios lo llene en esta mañana, hermano. Bendiga a Dios. Sígalo alabando, hermano, dígale, créale. Es el Señor. Es el Señor el que firmó. Joven, es el que firmó, es el Señor. El que dice que te va a guardar y te va a ayudar es Dios. Yo no sé si usted lo siente esta mañana aquí, aleluya. Yo no sé si usted siente su presencia en nosotros. Siéntalo, alábelo, hermano, siéntalo esta mañana. Siéntalo esta mañana, siéntalo. El que lo firmó es el Rey de la Gloria. El que lo firmó es el Rey de la Gloria. Señor, deje lo que entre. Señor, transfórmala, cámbiala.
Cierre sus ojos y dígaselo a Dios, hermano. Dígale, Señor, hoy hay cosas que tienen que seguir cambiando. Hoy hay cosas que tienen que seguir cambiando, Señor. Oh, hermano, el enemigo puede haber tomado control de tu mente, pero en esta mañana, hermano, que Dios vuelva a tomar el dominio, la autoridad, que el poder de su Espíritu Santo sea el que nos dirija, aleluya. Y que no más, hermano, todo pensamiento contrario a la obediencia a Cristo lo vamos a llevar cautivo a los pies del Señor. Cualquier pensamiento, llévalo cautivo a los pies del Señor. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios, hermano. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios. Dígale gracias, dele gracias. Dele gracias y alabe a Dios este último minutico. Dele gracias a Dios, dele gracias y bendígalo. Dígale algo al Señor, hermano, dígale algo. Gloria a Dios, que Dios les bendiga a todos y les guarde, hermano. Que Dios bendiga sus vidas y que les ayude grandemente, hermanos.